Aquí comienza la historia. Ahora, comencemos. Roberto Duarte había aprendido a vivir con fantasmas. 3 años después de la muerte de Sara, sus recuerdos aún perduraban en cada rincón de su casa en Monterrey. La taza de café que ella había despostillado en su luna de miel, el libro de crucigramas a medio terminar en la mesita de noche, el jardín que había plantado y que Roberto no se atrevía a arrancar. Pero la luz más brillante en su oscuridad era Emma, su hija de 12 años, que tenía los agudos ojos verdes de Sara y su determinación inquebrantable. Roberto había construido su carrera como investigador de accidentes industriales, un trabajo que requería una atención meticulosa a los detalles y una necesidad casi obsesiva de entender cómo salían mal las cosas. Después del repentino aneurisma de Sara, se había volcado en el trabajo, tal vez con la esperanza de que, si podía resolver los desastres de otras personas, de alguna manera podría encontrarle sentido al suyo. Emma tenía 9 años cuando perdieron a Sara. Ahora, a los 12, se estaba convirtiendo en su propia persona, terca, brillante y demasiado perspicaz para su edad. «Papá, la abuela Teresa realmente quiere que vaya a visitarla», había dicho Emma hace 2 semanas, sentada a la mesa de la cocina con su tarea de matemáticas extendida frente a ella. «Dice que la cabaña está hermosa a finales de la primavera y que se siente sola allá arriba». Roberto había dudado. La cabaña de Teresa Hernández estaba a 3 horas al norte, en lo profundo de la sierra, cerca de la frontera. La madre de Sara se había retirado allí después de la muerte de su esposo, prefiriendo el aislamiento a la lástima de los vecinos. Roberto entendía el impulso, aunque la había elegido de manera diferente. «No lo sé, Em. Eso es muy remoto. La abuela necesita a la familia. Mamá querría que estuviéramos allí para ella». La invocación de Sara había zanjado el asunto, tal como Emma sabía que lo haría. Roberto había llevado a Emma 2 viernes atrás, pasó el fin de semana ayudando a Teresa a arreglar un techo con goteras y dejó a su hija allí para una visita planeada de 2 semanas. El sobrino de Teresa, Jorge, también había estado allí, un hombre tranquilo de unos 30 años que se había mudado recientemente a la zona después de años en Guadalajara. Roberto lo había conocido una vez antes en el funeral de Sara y lo encontró poco destacable. Agradable, pero olvidable. La llamada llegó un martes por la tarde. Roberto estaba en un sitio de trabajo en Saltillo, examinando el andamio colapsado de un almacén, cuando su teléfono vibró. No era una llamada, sino una notificación de mensaje de voz. Emma rara vez llamaba durante el día, respetando sus horas de trabajo, pero a veces enviaba mensajes de texto. Esto era diferente. Se alejó del equipo y presionó reproducir. «Papi, por favor ven». La voz de Emma era apenas un susurro, temblorosa. «Estoy en peligro. Me estoy escondiendo en él». El mensaje terminó en un silencio estático. La sangre de Roberto se heló. Devolvió la llamada inmediatamente, directo al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez. Nada. Le temblaban las manos mientras marcaba el teléfono fijo de Teresa. La cabaña tenía mala señal de celular, pero el teléfono fijo siempre funcionaba. Sonó 8 veces antes de saltar a la antigua contestadora automática. «Teresa, soy Roberto. Emma me envió un mensaje. Algo anda mal. Llámame de inmediato». Intentó llamar al teléfono de Emma de nuevo. Buzón de voz. La caminata de regreso a su camioneta tomó 30 segundos, pero se sintieron como horas. Su mente corría a toda velocidad, repasando escenarios: un accidente, el ataque de un animal, una emergencia médica. La parte racional de su cerebro, la mente del investigador, ya estaba analizando. Emma había dicho que se estaba escondiendo. Eso significaba una amenaza consciente. El viaje hacia el norte fue borroso. Roberto aceleró su camioneta a 130, luego a 140 km por hora. Llamó a la oficina de la policía estatal. «Mi hija está en problemas en la cabaña Hernández, en la carretera 85. Me envió un mensaje diciendo que está en peligro. Señor, enviaremos una patrulla para revisar la propiedad». «¿Cuál es su relación con el dueño de la cabaña?» «Teresa Hernández es mi suegra».
Mi hija Emma se está quedando con ella. Tiene 12 años. Estamos despachando ahora, señor. ¿A qué distancia se encuentra? A 2 horas y media. Vengo de Saltillo. Señor, necesito que conduzca con cuidado. Tendremos oficiales allí en 20 minutos. Pero Roberto no podía conducir con cuidado. Cada minuto se sentía como si Emma se alejara más de su alcance. Siguió llamando al teléfono de Emma, al fijo de Teresa y a la oficina de la policía para obtener actualizaciones. Los oficiales habían llegado a la cabaña. Habían encontrado algo. No le dirían que por teléfono. Señor, por favor solo llegue aquí a salvo. Le informaremos cuando llegue. El tono en la voz del despachador le dijo a Roberto todo y nada. Algo estaba terriblemente mal. Llegó al desvío de la carretera 85 cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el bosque de pinos en tonos de ámbar y sombra. A 1 kilómetro de la cabaña, vio las luces rojas y azules estroboscópicas contra los árboles, 3 vehículos de la policía, 2 ambulancias y una camioneta blanca que reconoció como la del servicio médico forense. La visión de Roberto se nubló. Abandonó su camioneta en medio del camino y corrió. Un joven oficial intentó interceptarlo. Señor, no puede. Mi hija está ahí dentro. La voz de Roberto salió como un rugido. El oficial le agarró el brazo. Señor, necesito que. ¿Dónde está Emma? ¿Dónde está mi hija? Un oficial mayor se acercó, con el rostro grave. Señor Duarte, soy el oficial Martín Bonilla. Hablamos por teléfono. ¿Dónde está Emma? Bonilla intercambió una mirada con el oficial más joven. Señor, encontramos a una niña en la cabaña. Está viva, pero. Lléveme con ella. Señor Duarte, antes de entrar, necesito prepararlo para lo que va a ver. Las rodillas de Roberto casi flaquearon. El investigador en él entendió lo que eso significaba. Trauma, lesiones, algo que el oficial no podía articular porque las palabras eran demasiado horribles. Necesito ver a mi hija ahora. Bonilla asintió y lo condujo hacia la cabaña. La encontramos en un espacio debajo de las tablas del piso de la cocina. Ella misma se escondió allí. Está consciente pero no responde. Los paramédicos están con ella ahora. ¿Qué le pasó? La mandíbula de Bonilla se tensó. Todavía estamos uniendo las piezas, pero parece que fue agredida. Muy golpeada. ¿Hay evidencia de qué? Señor Duarte, su hija luchó como un demonio. Es una sobreviviente. La puerta de la cabaña estaba abierta. Adentro, Roberto podía ver muebles volcados, vidrios rotos, sangre en el piso de madera. Su visión se nubló. Entonces la vio. Emma estaba en una camilla envuelta en una manta térmica. Su rostro estaba hinchado casi más allá del reconocimiento, un ojo completamente cerrado. Sus labios partidos, moretones oscuros cubriendo cada pulgada visible de piel. Su ropa estaba rasgada y ensangrentada. Pero lo peor de todo era su expresión. Miraba fijamente hacia adelante, sin parpadear, sin ver. Catatónica. Roberto tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la camilla. Emma, bebé, es papá. Estoy aquí. Sin respuesta. Sus ojos no se movieron. Un paramédico le tocó el hombro suavemente. Señor Duarte, necesitamos llevarla al hospital. Está en shock y necesita atención inmediata. ¿Qué le pasó? La voz de Roberto se quebró. Múltiples contusiones, posible conmoción cerebral, costillas fracturadas. Ha pasado por un trauma severo. Necesitamos movernos ahora. Roberto viajó en la ambulancia, sosteniendo la mano fría de Emma, susurrándole, aunque ella no daba señales de escuchar. Estás a salvo ahora. Estoy aquí. No te dejaré. Estás a salvo. En el hospital, se la llevaron. Pruebas, exámenes,
procedimientos en los que él no podía estar presente. Roberto se paseaba por la sala de espera de urgencias como un animal enjaulado. El oficial Bonilla lo había seguido y ahora estaba sentado frente a él. Señor Duarte, sé que este es el peor momento posible, pero necesito hacerle algunas preguntas. ¿Dónde está Teresa? ¿La abuela de Emma? La expresión de Bonilla se oscureció. La señora Hernández está en cirugía. Fue encontrada inconsciente cerca de la parte trasera de la propiedad con un trauma craneal severo. Alguien la golpeó por detrás. Las piezas comenzaban a formar una imagen que Roberto no quería ver. Esto no fue al azar. No, señor. Esto fue dirigido. Creemos que alguien vino a esa cabaña específicamente para dañar a su hija. La señora Hernández probablemente trató de protegerla y fue atacada primero. ¿Quién? Eso es lo que necesitamos averiguar. La cabaña está aislada. No hay signos de entrada forzada. ¿Quién hizo esto tenía una llave o le permitieron entrar? Jorge. Bonilla levantó la vista bruscamente. Jorge Hernández. El sobrino de la señora Hernández. Se estaba quedando en la cabaña. Estaba allí cuando los dejé. No hemos podido localizar al señor Hernández. Su vehículo no está en la propiedad. ¿Sabe a dónde podría haber ido? Las manos de Roberto se cerraron en puños. Encuéntrenlo. Estamos trabajando en ello. Señor Duarte, necesito saber. ¿Hubo alguna indicación de que Jorge Hernández pudiera representar una amenaza para su hija? La mente de Roberto retrocedió a través de cada interacción. Jorge había sido tranquilo, casi invisible. Había ayudado con las reparaciones del techo, hecho una pequeña charla, parecía inofensivo. Pero ese era el problema. Roberto estaba entrenado para ver patrones, para identificar riesgos, y se había perdido este por completo. Había dejado a su hija con un depredador. No, dijo Roberto, la palabra sabiendo a ceniza. No lo vi. Durante las siguientes 3 horas, los médicos iban y venían con actualizaciones. Las lesiones físicas de Emma eran graves, pero no ponían en peligro su vida. El daño psicológico era incalculable. Permanecía sin responder, encerrada en algún lugar profundo dentro de sí misma. El kit de violación dio positivo. La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Roberto tuvo que salir. Llegó al estacionamiento antes de vomitar en un bote de basura. Todo su cuerpo temblaba de rabia, angustia y un odio asesino tan puro que sentía que podría consumirlo desde adentro hacia afuera. Su teléfono vibró. Oficial Bonilla. Encontramos la camioneta de Jorge Hernández abandonada a 50 kilómetros al sur. Hemos emitido una alerta general y avisado a la Fiscalía General. Está huyendo, pero lo encontraremos. No se moleste. Lo encontraré yo mismo. Señor Duarte, entiendo que esté molesto, pero necesita dejarnos manejar esto. Tenemos recursos, jurisdicción. Ustedes tienen burocracia y procedimientos. Yo tengo motivación. Roberto terminó la llamada. Se quedó en el estacionamiento mientras la noche caía por completo, mirando a la nada. Algo frío y calculador se asentaba en el lugar donde había estado su pánico. Esta era una escena del crimen, un desastre. Y Roberto Duarte era muy bueno investigando desastres. Más importante aún, estaba a punto de volverse muy bueno causándolos. Pasaron 3 días en una neblina de habitaciones de hospital y entrevistas policiales. Teresa Hernández despertó el segundo día con una fractura de cráneo y memoria irregular. Recordaba a Jorge llegando a la cabaña sin avisar esa mañana. Recordaba sentirse incómoda por algo en su comportamiento. Luego nada, hasta que despertó en el hospital. Emma permanecía encerrada dentro de sí misma. Los médicos decían que estaba experimentando un trauma psicológico severo y disociación. Podría volver. Podría no hacerlo. No había garantías. Roberto contrató una empresa de seguridad privada para vigilar la habitación de hospital de Emma.
Instaló cámaras. Dormía en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole, mostrándole fotos de Sara, poniendo su música favorita. Nada penetraba el muro que ella había construido a su alrededor. Al cuarto día, Roberto recibió una llamada de la detective Silvia Campos de la Fiscalía de Nuevo León. Señor Duarte, hemos estado coordinando con la policía local en el caso Hernández. Necesito preguntarle sobre su paradero y actividades durante los últimos días. ¿Cree que soy un sospechoso? Estamos eliminando posibilidades. Ha estado haciendo preguntas, haciendo llamadas, contratando investigadores privados. Algunas personas podrían interpretar eso como interferir en una investigación activa. Algunas personas pueden irse al diablo. Esa es mi hija la que está ahí. Entiendo, señor Duarte, pero necesitamos que nos deje hacer nuestro trabajo. Jorge Hernández será encontrado y procesado con todo el peso de la ley. Eso no es suficiente. Señor, voy a fingir que no escuché eso. Por su propio bien, manténgase alejado de esta investigación. Roberto colgó. La policía no entendía. Todo el peso de la ley significaba un juicio, abogados, apelaciones. Significaba que Jorge podría recibir 20 años, podría recibir cadena perpetua, o incluso podría salir libre por un tecnicismo. Significaba que Emma tendría que testificar, revivir su trauma frente a extraños y cámaras. No, Roberto tenía un plan diferente. Había pasado los últimos 3 días haciendo lo que mejor sabía hacer, investigar. Había contratado a un investigador privado llamado Patricio Casas, un exagente federal que se había vuelto independiente después de hartarse de la burocracia. Patricio había estado indagando en los antecedentes de Jorge Hernández, y lo que había encontrado hizo hervir la sangre de Roberto. Jorge tenía antecedentes, pero estaban sellados. Cargos juveniles de agresión y conducta sexual inapropiada de cuando tenía 17 años. Sus padres adinerados habían contratado abogados caros, lo metieron en un programa de tratamiento y los registros fueron enterrados. Se había mudado a Guadalajara supuestamente para empezar de nuevo, pero Patricio había encontrado 3 denuncias presentadas contra él allá. 2 de mujeres, una de una adolescente. Ninguna había resultado en cargos. Las denuncias habían sido retiradas tras acuerdos financieros. Jorge Hernández era un depredador que había sido protegido toda su vida por dinero y conexiones. Y cuando se mudó de regreso al norte, puso su mira en Emma. Patricio Casas se reunió con Roberto en una cafetería cerca del hospital. Era un hombre delgado de unos 50 años con cabello gris y ojos agudos que no perdían detalle. Tengo más, dijo Patricio, deslizando una carpeta sobre la mesa. Jorge Hernández no es solo un depredador. Es inteligente al respecto. En cada lugar donde ha vivido, hay un patrón. Apunta a chicas jóvenes, construye confianza, las aísla. El dinero de su familia le ha comprado expedientes limpios y nuevos comienzos durante 15 años. Roberto abrió la carpeta. Dentro había informes policiales, transcripciones de testimonios, fotos. Sus manos temblaban mientras leía. Una de las víctimas de Guadalajara tenía 14 años. Jorge había estado trabajando como consejero juvenil en un centro comunitario. ¿Por qué no está en prisión? El dinero manda. Sus padres están forrados. Dinero viejo de la industria maderera de la sierra. Han estado limpiando sus desastres desde que era un adolescente. Cuando las cosas se ponen demasiado calientes en un lugar, lo reubican en otro. ¿Teresa lo sabía? No lo creo. Sara podría haberlo sabido, sin embargo. Encontré un intercambio de correos electrónicos de hace 4 años entre Sara y la madre de Jorge, Rebeca Hernández. Sara estaba haciendo preguntas directas sobre el pasado de Jorge. Rebeca la cortó tajantemente, amenazó con acciones legales si Sara difundía rumores maliciosos sobre la familia. El pecho de Roberto se tensó. Sara había sabido que algo andaba mal. Trató de proteger a Emma incluso entonces. Y ahora Emma estaba pagando el precio por la ignorancia de Roberto. ¿Dónde está Jorge ahora? Esa es la parte interesante. Patricio sacó un mapa.
Su camioneta fue encontrada aquí, pero no hay indicación de que haya salido del área. Ni boletos de autobús, ni autos de alquiler, ni actividad de tarjetas de crédito. O está usando solo efectivo y manteniéndose oculto, o alguien lo está ayudando. Su familia. Esa sería mi suposición. La familia Hernández tiene un rancho a unos 100 kilómetros al norte de la cabaña. Propiedad extensa, caminos privados, puertas de seguridad. Si Jorge está en algún lugar, probablemente esté allí. Roberto estudió el mapa. ¿Puedes conseguirme fotos de vigilancia de la propiedad? Puedo hacer algo mejor que eso. Tengo un contacto que solía trabajar en seguridad para los Hernández. Está dispuesto a hablar por el precio correcto. El dinero no es problema. Organízalo. Durante la siguiente semana, Roberto se convirtió en 2 personas. Durante el día, era el padre devoto, sentado con Emma, hablando con sus médicos, coordinando con el personal del hospital. Por la noche, se transformaba en otra cosa, un cazador, metódico y paciente, reuniendo inteligencia sobre su presa. El contacto de seguridad, un hombre llamado Javier Juárez, se reunió con Roberto en un estacionamiento en Monterrey. El rancho Los Hernández es como una fortaleza, dijo Javier, mostrando a Roberto los planos en su tableta. Casa principal, 3 casas de huéspedes, puntos de control de seguridad en la puerta principal y entrada de servicio. Pero la familia está paranoica con la seguridad externa después de un robo hace 15 años. No confían en empresas de seguridad. Son solo miembros de la familia y personal. Así que Jorge podría estar escondiéndose allí y nadie fuera de la familia lo sabría. Exactamente. E incluso si la policía consigue una orden, los Hernández tienen suficientes abogados para retrasar las cosas durante meses. ¿Qué hay de las vulnerabilidades? Javier sonrió. Siempre hay vulnerabilidades. El rancho colinda con terrenos forestales nacionales en la sierra. No hay cercas allí, solo barreras naturales y algunos sensores de movimiento. El sistema es viejo, no se ha actualizado en años. Y la entrada de servicio, usan un código rotativo que cambia semanalmente, pero sigue un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Secuencias de cumpleaños. Cumpleaños familiares en orden cronológico. Tengo una lista. Roberto tomó la lista, ya formulando un plan. ¿Algo más? Sí, la familia está organizando una reunión este fin de semana. ¿Algún tipo de celebración? Si Jorge está allí, estará rodeado de miembros de la familia que lo protegerán a toda costa. Bien, dijo Roberto. Cuento con ello. Emma habló por primera vez el 9º día. Roberto le estaba leyendo uno de los viejos diarios de Sara. Historias sobre Emma cuando era pequeña. Las esperanzas y sueños de Sara para el futuro de su hija. Había estado haciendo esto todas las noches, esperando que las palabras de Sara pudieran alcanzarla donde las suyas no podían. Papi. La palabra fue tan tranquila que Roberto casi se la pierde. Dejó caer el diario, agarrando su mano. Bebé, estoy aquí. Estoy justo aquí. Sus ojos se enfocaron en él por primera vez en más de una semana. Estaban embrujados, llenos de un dolor que ninguna niña de 12 años debería conocer jamás. Él me lastimó. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero estás a salvo ahora. Dijo. Dijo que nadie me creería. Dijo que su familia me haría desaparecer si contaba algo. La visión de Roberto se puso roja. Él mintió. No vas a desaparecer. Eres mi mundo entero y yo te creo. ¿Dónde está él? La policía lo está buscando. ¿Lo encontrarán? Roberto miró a los ojos de su hija y tomó una decisión. Sí. De una forma u otra, pagará por lo que te hizo. El agarre de Emma en su mano se tensó. Quiero que le duela como me dolió a mí. El corazón de Roberto se rompió y se endureció simultáneamente. Emma nunca debería tener que sentir este tipo de rabia, esta necesidad de venganza. Pero lo hacía,
y él lo entendía completamente. Lo hará, prometió Roberto. Te juro que lo hará. Los médicos querían que Emma se quedara en el hospital para observación, pero Roberto la trasladó a una instalación privada con mejor seguridad y especialistas en trauma. Teresa, recuperada lo suficiente para ser dada de alta, quería ver a Emma, pero Emma se negó. La vista de su abuela desencadenaba ataques de pánico, recordatorios de la cabaña, de lo que pasó allí. Teresa estaba devastada. Es mi culpa, sollozó ante Roberto. Yo lo invité. Lo dejé entrar a mi casa. Debí haberla protegido. Lo intentaste. Tienes el cráneo fracturado porque lo intentaste. No es suficiente. Debí haberlo sabido. Soy su abuela. No podrías haberlo sabido. Jorge engañó a todos. Incluso a Sara, pensó Roberto con amargura. Incluso la persona que había sospechado había sido silenciada. Pero Roberto no iba a ser silenciado. Iba a ser ruidoso. Iba a ser devastador. Patricio Casas había obtenido información detallada sobre el rancho Hernández y la próxima reunión familiar. Era el cumpleaños número 70 del padre de Jorge. Todo el clan Hernández estaría allí. Tíos, primos, toda la red protectora que había permitido el comportamiento depredador de Jorge durante años. El plan de Roberto era simple en concepto, complejo en ejecución. No iba a matar a Jorge Hernández. La muerte era demasiado rápida, demasiado fácil. Jorge necesitaba sufrir de la manera en que había hecho sufrir a Emma, públicamente, completamente. Sin escape y sin nadie que lo protegiera. Roberto pasó 2 semanas preparándose. Contrató especialistas, no criminales, sino expertos. Un especialista en recuperación de datos para extraer archivos borrados de los dispositivos de Jorge. Un contador forense para rastrear los pagos a víctimas anteriores. Un camarógrafo que se especializaba en trabajo documental. Y a Patricio Casas, quien coordinó todo con la precisión de una operación militar. «Entiendes que esto es ilegal», dijo Patricio mientras revisaban el plan. «Allanamiento de morada, robo, posiblemente secuestro, dependiendo de cómo suceda. Estarás tirando tu vida a la basura». «Mi vida terminó cuando vi a Emma en esa camilla», dijo Roberto. «Esto ya no se trata de mí. Se trata de asegurarse de que Jorge Hernández nunca lastime a nadie más. La policía aún podría atraparlo. Encerrarlo legalmente. Podría, tal vez, probablemente no. Su familia lo protegerá. Siempre lo han hecho». Roberto miró a Patricio. «Necesito saber que estás dentro. Si tienes dudas, vete ahora». Patricio guardó silencio por un largo momento. Luego abrió su computadora portátil. «La reunión es este sábado. La seguridad será más ligera de lo habitual. No quieren que la celebración familiar parezca un estado policial. La ventana de oportunidad es entre las 9 de la noche y la medianoche». Roberto sonrió por primera vez en 2 semanas. No fue una sonrisa agradable. El sábado llegó con cielos despejados y un clima inusualmente cálido. Roberto pasó el día con Emma, quien estaba haciendo un progreso lento con su terapeuta de trauma. Hablaba más, aunque las pesadillas todavía la despertaban gritando. El médico dijo que la recuperación tomaría meses, posiblemente años. Algunas cicatrices nunca sanarían. A las 7 de la tarde, Roberto besó la frente de Emma y le dijo que la amaba. Ella le agarró la mano. «¿Vas a encontrarlo?» Roberto asintió. «Sí». «Bien. Haz que tenga miedo. Papi, haz que sienta lo que yo sentí». «Lo haré, bebé. Lo prometo». Roberto se reunió con Patricio en un área de preparación a 15 kilómetros del rancho Hernández. Otros 2 hombres estaban allí, Miguel Pastor, el especialista en datos, y Memo Juanes, el camarógrafo. Todos vestían ropa táctica negra. «¿Todos tienen claro el plan?», preguntó Roberto. Miguel asintió.
Consigo la computadora portátil y el teléfono de Jorge, extraigo todo, archivos borrados, historial de búsqueda, comunicaciones. Buscamos evidencia de otras víctimas y la participación de la familia en encubrir sus crímenes. Yo documento todo, dijo Memo, revisando su equipo de cámara. Conseguimos a Jorge en vídeo confesando. Conseguimos a miembros de la familia en vídeo protegiéndolo. Creamos un registro irrebatible. Y yo me aseguro de que todos salgamos vivos, terminó Patricio. Vámonos. Se acercaron al rancho desde el lado del bosque nacional, tal como Javier había sugerido. Los sensores de movimiento estaban exactamente donde Javier dijo que estarían, y Patricio los desactivó con eficiencia practicada. Escalaron la barrera de roca natural en el borde de la propiedad y se encontraron en jardines bien cuidados detrás de la casa principal. A través de las ventanas, Roberto podía ver la fiesta, tal vez 40 personas, bien vestidas, bebiendo vino, celebrando. Escaneó los rostros hasta que encontró a Jorge. Estaba allí, de pie cerca de la chimenea, riéndose de algo que decía una mujer mayor. Parecía completamente a gusto. Sin culpa, sin miedo, protegido por la riqueza e influencia de su familia. Probablemente pensaba que era intocable. Roberto estaba a punto de enseñarle lo contrario. La casa de huéspedes que Javier había identificado estaba separada de la casa principal, conectada por un pasillo cubierto. Roberto y su equipo esperaron hasta que la energía de la fiesta alcanzó su punto máximo alrededor de las 10 de la noche, cuando todos estaban suficientemente borrachos, luego hicieron su movimiento. Patricio forzó la cerradura de la casa de huéspedes en menos de 30 segundos. Adentro, encontraron las pertenencias de Jorge, computadora portátil, teléfono, artículos personales. Miguel se puso a trabajar de inmediato conectando dispositivos y ejecutando software de recuperación. ¿Tienes algo?, susurró Miguel después de 10 minutos. Ni siquiera lo encriptó. Vídeos, muchos de ellos. Diferentes chicas, diferentes edades. Jesucristo. Copia todo, dijo Roberto, con voz mortalmente tranquila. Cada archivo. Mientras Miguel trabajaba, Roberto registró la casa de huéspedes. Encontró diarios, relatos detallados de los ataques de Jorge escritos con desapego clínico, como observaciones científicas. Encontró recuerdos, joyas, fotografías, prendas de vestir tomadas de las víctimas. Y encontró correspondencia entre Jorge y sus padres, correos electrónicos discutiendo la situación, manejando las relaciones públicas y asegurando el nuevo comienzo de Jorge. La familia Hernández no solo había habilitado a Jorge. Habían sido participantes activos en su depredación. Memo documentó todo en cámara, creando un registro condenatorio. Listo, dijo finalmente Miguel. Tengo terabytes de evidencia. Este tipo es un depredador en serie, y su familia lo ha estado cubriendo durante años. Fase 2, dijo Roberto. Salieron de la casa de huéspedes y se dirigieron hacia la casa principal. La fiesta seguía fuerte. Roberto tomó una copa de champán de una mesa de servicio y entró directamente por la puerta principal. Nadie lo notó al principio. Era solo otro invitado en la multitud. Se dirigió hacia Jorge, que ahora estaba sentado en un sofá, hablando animadamente con dos primos más jóvenes. Roberto se sentó frente a él. Hola, Jorge. El rostro de Jorge se puso pálido. Roberto, ¿qué estás? ¿Cómo? Necesitamos hablar en privado. No creo que sea una buena idea. Jorge se puso de pie mirando alrededor en busca de apoyo. Roberto sacó su teléfono y le mostró a Jorge una foto. Uno de los vídeos que Miguel había recuperado. Podemos hablar en privado o puedo reproducir esto para todos en la fiesta de tu padre. Tú eliges. El rostro de Jorge se torció de pánico. Estás mintiendo. Roberto se puso de pie y levantó la voz. Hola a todos, ¿puedo tener su atención? Tengo algo de entretenimiento de cumpleaños para. Está bien, siseó Jorge. Afuera, ahora. Caminaron hacia el jardín. Jorge visiblemente temblando.
Patricio y Memo estaban posicionados en las sombras. La cámara de Memo grabando. ¿Qué quieres?, exigió Jorge. ¿Dinero? Mi familia te pagará lo que sea. No quiero dinero, dijo Roberto. Quiero que entiendas algo. Destruiste la vida de mi hija. La golpeaste, la violaste y la dejaste por muerta. Y pensaste que te saldrías con la tuya porque siempre lo has hecho. Yo no. No puedes probar, tengo pruebas. Horas de ellas. Vídeos tuyos agrediendo a chicas menores de edad. Correos de tus padres encubriéndolo. Diarios donde detallas cada ataque. Tengo todo. El rostro de Jorge pasó de pálido a ceniciento. ¿Qué vas a hacer? Te voy a dar dos opciones. Opción 1, vuelves a entrar a esa fiesta, confiesas todo a tu familia y a la policía, y pasas el resto de tu vida en prisión. Y opción 2, no hay opción 2. Esa es la única elección que tienes. Pero esto es lo que pasa si no la eliges. Publico todo lo que encontré en todos los medios de comunicación del país. Televisa, TV Azteca, noticias locales, periódicos, medios digitales. Le muestro al mundo exactamente lo que eres y exactamente cómo te protegió tu familia. Hago que el apellido Hernández sea sinónimo de depredación infantil. Destruyo a todos los que alguna vez te han importado. No te atreverías. Tienes 5 segundos para decidir. Jorge miró a su alrededor desesperadamente, como buscando una ruta de escape. Luego pareció derrumbarse. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Cada víctima, cada ataque, todo. Me matarán en la cárcel, probablemente. Pero esa es la consecuencia de lo que has hecho. Hiciste que Emma enfrentara su peor pesadilla. Ahora tú enfrenta la tuya. Jorge comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, sino de terror. Por favor, estoy enfermo. Necesito ayuda. Mi familia puede conseguirme tratamiento. Tu familia te ha estado dando tratamiento durante 15 años. No funcionó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no estás enfermo? Eres malvado. Hay una diferencia. Roberto se acercó más. Esto es lo que va a pasar. Vas a entrar a esa casa y decirle a tu familia exactamente lo que le hiciste a Emma. Luego vas a llamar a la policía y confesar. Si haces esto, guardaré la evidencia. Se mantendrá privada. Solo será una garantía para asegurarme de que nunca vuelvas a ver la luz del día. Pero si corres, si intentas esconderte, si dejas que tu familia te proteja una vez más, lo quemo todo. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? No lo sabes. Pero es la única opción que tienes. Jorge temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Roberto no sintió lástima. Este hombre había lastimado a Emma, la había roto, y se lo habría hecho a otras niñas si se le hubiera dado la oportunidad. Vámonos, dijo Roberto, agarrando el brazo de Jorge. Caminaron de regreso a la fiesta. Roberto se posicionó cerca de la puerta mientras Jorge se paraba en el centro de la habitación, temblando. Papá, gritó Jorge. A todos. Necesito decirles algo. La habitación se cayó. El padre de Jorge, un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado, frunció el ceño. Jorge, este no es el momento para. Lastimé a una niña pequeña, soltó Jorge. Hace 2 semanas. Emma Duarte. La golpeé, la violé y la dejé por muerta. La habitación estalló. Jadeos, gritos, negaciones. La madre de Jorge gritó. Su padre se apresuró hacia adelante. Jorge, deja de hablar. No digas ni una palabra más. No puedo parar, dijo Jorge, con lágrimas corriendo por su rostro. He lastimado a tantas. Estoy enfermo. Necesito confesar. Necesito. Su padre lo abofeteó con fuerza en la cara. Cállate.
No sabes lo que estás diciendo. Estás borracho. Estás teniendo algún tipo de colapso. Él sabe exactamente lo que está diciendo, gritó Roberto desde la puerta. Y tú también. Has estado encubriendo los crímenes de Jorge durante 15 años, pagando a las víctimas, sellando registros, mudándolo de ciudad en ciudad cada vez que atacaba a otra niña. Todas las miradas se volvieron hacia Roberto. El rostro del padre de Jorge se puso morado de rabia. ¿Quién diablos eres tú? Roberto Duarte. El padre de Emma. Seguridad. Rugió el viejo Hernández. Saquen a este hombre de mi casa. No tienes seguridad, dijo Roberto con calma. Solo familiares, y no creo que quieran proteger a Jorge una vez que escuchen lo que tengo que decir. Roberto sacó una tableta y la conectó a la televisión de pantalla grande de la sala. Voy a mostrarles a todos quién es realmente Jorge Hernández. Lo que pasó después fue un caos. Roberto reprodujo clips de los vídeos de Jorge, no los ataques completos, solo lo suficiente para mostrar rostros, fechas, el alcance de su depredación. 12 víctimas a lo largo de 15 años, algunas de tan solo 10 años. Los miembros de la familia comenzaron a gritar, llorar, algunos tratando de irse. La madre de Jorge se desmayó. Su padre se abalanzó sobre Roberto, pero Patricio intervino, inmovilizándolo. La policía ya viene en camino, anunció Roberto. Los llamé antes de entrar. Estarán aquí en 10 minutos. Jorge está confesando todo, y estoy entregando toda la evidencia que he recolectado. Cada vídeo, cada correo electrónico, cada soborno. La participación de la familia Hernández en el encubrimiento de estos crímenes será investigada a fondo. No puedes hacer esto, gruñó el padre de Jorge. Te demandaremos hasta el olvido. Te destruiremos. Son bienvenidos a intentarlo, pero aquí está la cosa sobre la evidencia. Una vez que está ahí fuera, no puedes detenerla. Ya he enviado copias a 3 organizaciones de noticias diferentes configuradas para publicarse si algo me pasa a mí o a mi familia. Así que, si quieren venir por mí, adelante. Pero solo empeorará las cosas. La policía llegó exactamente cuando Roberto dijo que lo harían. Los había llamado desde el auto, dándole suficiente información para asegurar una orden. La detective Silvia Campos estaba entre ellos, mirando a Roberto con una mezcla de enojo y respeto a regañadientes. Está bajo arresto, dijo Campos a Roberto. Probablemente, pero Jorge va primero. Campos asintió. Los tenemos a ambos. Jorge fue esposado y llevado, todavía llorando. Su padre gritaba sobre abogados, derechos y falsas acusaciones. Roberto dejó que lo esposaran sin resistencia. Sabía que esto vendría, allanamiento de morada, robo, posiblemente una docena de otros cargos, pero no le importaba. Emma vería justicia. Jorge iría a prisión, y la capacidad de la familia Hernández para proteger a depredadores estaba terminada. Mientras metían a Roberto en la patrulla, vio a Memo Juanes en las sombras, con la cámara aún grabando, documentando todo. Las imágenes saldrían al aire, la historia estallaría y el nombre de Jorge Hernández quedaría vinculado para siempre a sus crímenes. El juicio fue una sensación mediática. Los vídeos de Jorge y la evidencia del encubrimiento de su familia se convirtieron en noticia nacional. El rancho Hernández fue allanado, revelando aún más evidencia de abuso sistemático y protección del comportamiento depredador de Jorge. El abogado de Jorge trató de suprimir la evidencia, argumentando que se obtuvo ilegalmente. Pero el gran volumen de víctimas que se presentaron una vez que estalló la noticia, 14 mujeres y niñas más denunciaron ataques, hizo que la evidencia obtenida ilegalmente fuera casi irrelevante. La fiscalía tenía más que suficiente para enterrar a Jorge sin ella. Roberto fue acusado de allanamiento, robo e interferencia con una investigación policial. Su abogado argumentó justificación y necesidad, que Roberto había actuado para proteger a futuras víctimas cuando el sistema legal había fallado. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de absolverlo de todos los cargos. Emma estuvo allí para el veredicto, todavía frágil pero fortaleciéndose cada día. Cuando se leyó el no culpable, apretó la mano de Roberto.
Jorge Hernández fue condenado por 17 cargos de agresión sexual, intento de homicidio y una letanía de otros delitos. Sus padres fueron acusados de obstrucción de la justicia y conspiración. El imperio maderero de la familia colapsó cuando los socios huyeron y los inversores retiraron sus fondos. En la sentencia, Emma se puso de pie para dar una declaración de impacto de la víctima. Roberto había tratado de disuadirla, pero ella había insistido. «Trataste de destruirme», dijo, mirando directamente a Jorge por primera vez desde el ataque. «Trataste de hacerme desaparecer, pero todavía estoy aquí. Estoy marcada. He cambiado. Pero todavía estoy aquí. Y tú eres el que va a desaparecer en una celda para siempre». El juez sentenció a Jorge a cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en prisión. Mientras se llevaban a Jorge, miró a Roberto una última vez. No quedaba desafío en él, ni confianza engreída, solo miedo y el conocimiento de que sus víctimas habían ganado. Fuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron. Roberto hizo una breve declaración agradeciendo a los fiscales y a las víctimas que habían sido lo suficientemente valientes para presentarse. Luego tomó la mano de Emma y se alejó de las cámaras, del circo, de todo. Condujeron hasta la tumba de Sara. Roberto había estado viniendo aquí cada semana desde que ella murió, pero Emma no había podido enfrentarlo hasta ahora. «Hola, mamá», dijo Emma en voz baja, tocando la lápida. «Estoy bien. Quiero decir, no estoy bien, pero lo estaré. Papá se aseguró de que el malo pagara, tal como tú lo hubieras hecho». Roberto se arrodilló junto a su hija. «Siento no haberte protegido. Tú sí me protegiste. Tal vez no de ser lastimada, pero sí de ser olvidada, de que Jorge se saliera con la suya. Así es como se ve la protección a veces». Se quedaron allí hasta que se puso el sol. 3 años de dolor y 2 semanas de horror finalmente comenzaban a sanar a la sombra de la memoria de Sara. Emma nunca sería la misma. Las pesadillas perdurarían. La confianza sería difícil. Pero era fuerte. Había heredado eso de Sara. Y tenía a Roberto, quien había demostrado que cuando su hija más lo necesitaba, quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Esa noche, de regreso en su casa, Emma le hizo a Roberto una pregunta que había estado guardando. «Los vídeos que mostraste en la fiesta. ¿De verdad enviaste copias a los medios de comunicación?» «No», admitió Roberto, «eso fue un engaño». Una vez que Jorge confesó y la policía tuvo toda la evidencia, no había necesidad de traumatizar más a sus víctimas haciendo públicos esos vídeos. «Entonces, mentiste». «Mentí». Emma sonrió. La primera sonrisa real que Roberto había visto de ella desde antes de la cabaña. «Bien. Me alegra que puedas mentir cuando lo necesitas. Eso significa que no solo eres fuerte. Eres inteligente». Roberto abrazó a su hija. «Siempre haré lo que sea necesario para protegerte. Siempre». «Lo sé, papá. Por eso ya no tengo miedo». Y en ese momento, Roberto se dio cuenta de la verdad. Jorge Hernández no solo había perdido su libertad. Había perdido el poder de crear miedo. Emma había sobrevivido. Había testificado. Había ganado. El fantasma de lo que pasó en la cabaña los perseguiría a ambos para siempre. Pero los fantasmas, había aprendido Roberto, podían ser enfrentados. Podían ser combatidos. Y a veces, con suficiente amor y determinación, incluso podían ser conquistados. 3 meses después, Emma regresó a la escuela. Había perdido medio año, pero la escuela fue comprensiva. Se unió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de agresión. Comenzó a escribir en un diario, procesando su trauma con palabras de las que Sara habría estado orgullosa. Teresa vendió la cabaña y usó el dinero para financiar una organización sin fines de lucro que apoyaba a jóvenes víctimas de agresión sexual. Ella y Emma reconstruyeron lentamente su relación, aunque nunca volvería a ser exactamente lo que era. Roberto volvió a trabajar investigando desastres industriales con la misma atención meticulosa a los detalles que había utilizado para derribar a Jorge Hernández.
pero algo había cambiado. Ahora entendía que algunos desastres no podían prevenirse, solo sobrevivirse y vengarse. En el primer aniversario del ataque, Emma le pidió a Roberto que la llevara de regreso al área donde había estado la cabaña. No a la propiedad en sí, que había sido demolida, sino al camino forestal cercano. Necesito verlo, explicó. Para probarme a mí misma que soy más fuerte que el recuerdo. Se pararon en el camino donde Roberto había abandonado su camioneta hacía un año, donde había corrido hacia las ambulancias y la terrible verdad. Emma respiró hondo. No voy a dejar que lo que pasó me defina, dijo. Voy a definirme a mí misma todos los días. Voy a elegir quién soy. Y voy a ser alguien que sobrevivió y salió del otro lado. Roberto abrazó fuerte a su hija. Ya eres esa persona, Em. Siempre has sido esa persona. Mientras conducían a casa, Emma encendió la radio y cantó una canción que a Sara le encantaba. Su voz era fuerte, clara, inquebrantable. Jorge Hernández había intentado destruirla. Había fallado. El malo había pagado. Los buenos habían ganado. Y aunque las cicatrices permanecerían, sanarían para convertirse en evidencia no de debilidad, sino de supervivencia. Al final, esa era la única victoria que importaba. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.